La verdad es un honor estar acá con ustedes esta noche. Y la verdad, no es un derecho mío. Yo no tengo derecho a estar delante de ustedes. ¿Sí? Es un privilegio, es una invitación. Y la verdad yo la acepto con ganas, ¿sí? Con ganas. Y el privilegio de abrir las escrituras en este lugar, sí es un privilegio. Y la verdad es muy grato y yo doy muchas gracias a Dios por eso y por ustedes. Muchas gracias por abrir las puertas de este lugar y por también abrir las puertas de sus corazones, ¿sí? Entonces, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy Scott y sí, es como el papel. Es verdad. Y la verdad, Dios me ha bendecido doblemente porque mi apellido es Hudgens y como mi amigo Hugo Mario dice, es como los pañales, Huggies. Pero, bueno, la gente puede recordar mi nombre, ¿sí? Por lo menos. De pronto no pronuncian bien mi nombre, pero no importa. A veces las personas me dicen Scott, Scott, no importa. Tengo otro nombre, es mi segundo nombre, que es Joe o José en español, pero todos me dicen Scott. Es un placer estar acá con ustedes esta noche. Yo con mi esposa no está conmigo esta noche, está en Estados Unidos con nuestros hijos. Tenemos 4 hijos, pero con mi esposa, Cristi, nosotros llevamos 22 años casados y de esos años nosotros hemos sido misioneros por 18 años. Y ha sido un privilegio servir a nuestro Salvador en diferentes lugares del mundo. Y la verdad somos un equipo. Y cuando ella no está, la verdad, hermano, ¿qué hago? Es que necesito a mi esposa, en serio. Nosotros somos un equipo y tanto con ella como con mis hijos también. Como les dije, tenemos 4. La mayor tiene 18 años, se llama Joy, lo cual significa gozo. Ya está estudiando en la universidad en los Estados Unidos, está estudiando misiones también. Lo chévere o lo interesante es que si Dios hace eso en su vida, ella va a ser la 4ª generación de misioneros en nuestra familia. Porque los abuelos de mi esposa fueron unos de los primeros misioneros en Chile y luego pues los papás de mi esposa también eran misioneros en Colombia y también en Chile y nosotros somos misioneros y si Dios hace eso mi hija o mis hijos van a ser la 4ª generación, entonces doy muchas gracias a Dios por eso. Yo pues mi historia espiritual, pues les cuento que yo fui criado en la iglesia. La verdad, algunos de los recuerdos que tengo, los primeros recuerdos que tengo era de la iglesia, ¿sí? Cuando yo era muy joven, muy chico. Y entonces, pues todos los domingos, los miércoles también en esa época, entonces fui criado en la iglesia. Inclusive yo estudié en un colegio cristiano y la verdad yo estaba en la Biblia mucho, escuché muchas prédicas, muchos sermones, pero yo nunca entregué mi vida al Señor. Hasta el día cuando por fin escuché, cuando yo tenía 16 años, que Dios no quería mi religión, que Él realmente quería una relación conmigo. Y ese día, en el año 1991, yo entregué mi vida al Señor. Y lo interesante es que a las 2 semanas
yo estaba leyendo la Biblia y la verdad Dios me dio una sed, un hambre para las escrituras. Entonces empecé a leer, estudiar, pero por mí mismo, porque yo quería estar en la palabra. Y yo pues leí un versículo que es 2 Corintios 10:16. Y leí este versículo y yo sabía que Dios estaba haciendo algo en mi vida, que Dios me estaba llamando, ¿sí? Dice, en 2 Corintios 10:16, dice, Pablo está dando su deseo, está compartiendo lo que él quería. Dice, anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros. Más allá. Realmente eran las dos palabras que me impactaron. Más allá. Y desde entonces no importaba si yo estaba escuchando una prédica o estaba escuchando un devocional o si estaba leyendo la Biblia o estaba estudiando en el colegio, en la capilla o lo que sea, orando, Dios me estaba dando este mensaje. Quiero que tú vayas más allá. Más allá. Pero yo tenía mi vida planeada. ¿Ustedes tienen planes? ¿Sí? ¿Planes de vida? Yo tenía mi vida planeada. Yo quería ser piloto y eso era mi plan como joven. Y yo pienso en los jóvenes que tengo. Tengo a mi hija Joy, que tiene 18 años, y mis hijos. Mi hijo el primero tiene 16 años. La misma edad cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Y Dios empezó a trabajar en mi vida de manera impresionante. Claro, Él trabajaba y obraba en mi vida antes. Pero yo podía ver la mano de Dios en mi vida desde entonces. Y yo pienso en mi hijo Chandler y mis otros hijos que son gemelos, tienen 14 años. Y yo pienso que Dios puede hacer algo parecido en sus vidas. Y yo pienso en los jóvenes acá. Y Dios puede hacer algo muy grande en sus vidas, aún esta noche. Dios te puede llamar más allá. Y yo no podía escapar ese mensaje. Pero yo tenía mi vida planeada. Yo quería ser piloto. Y a los 16 años les cuento que ya podía manejar avión. Inclusive, yo podía manejar avión solo. Mi mamá tenía que llevarme al aeropuerto porque todavía no tenía el pase de conducción. Y me dejaba en el aeropuerto y me bajé del carro y me subí en el avión. Tenía mi vida planeada. Yo tenía todo planeado. Entonces yo luché con Dios. ¿Has luchado con Dios antes? ¿Alguien? ¿Has luchado con Dios? ¿Y cómo les fue? ¿Ganaron? No, nada. Pero yo luché con Dios por un año. Y después de ese año, Dios me estaba llamando. Y por fin yo le dije a Dios, listo, yo iré. Heme aquí, envíame a mí, a donde sea, menos Irak. Porque en esa época estaban en guerra. ¿Sí? Y si yo no iba a ser piloto de las Fuerzas Armadas, yo no quería ir. ¿Sí? Bueno, entonces de alguna manera sí acepté el llamado, ¿cierto? Entonces yo fui a la universidad, al seminario, en el instituto, estudié misiones. Ahí conocí a mi esposa
También conocí a su papá, que en esa época era el profesor principal de las misiones en la universidad. Y él empezó a enseñar sobre un tema que se llama la ventana 1040. ¿Alguien sabe algo de la ventana 1040? ¿No? ¿Alguien? Levante la mano si ha escuchado. No muchos. Pues básicamente la ventana 1040 es, pues nosotros conocemos la línea ecuatorial, ¿sí? El Ecuador. Y ahí tenemos los paralelos, las líneas paralelas, ¿sí? Entonces desde el paralelo 10, ¿sí? Norte del Ecuador, hasta el paralelo 40, entre norte de África, ¿sí? Hasta Japón, ¿sí? Incluye pues África, la parte norte de África, el Medio Oriente, Asia del Sur, Asia del Este, Oriental. Allí mi suegro empezó a enseñar que allí es donde la mayoría de los no alcanzados viven allí. Y hasta el día de hoy en día, la mayoría de las personas que no han escuchado las buenas nuevas viven ahí. Inclusive 95% de los no alcanzados viven ahí. Estamos hablando de 3,000 millones de personas. ¿Ustedes pueden imaginarse esa cantidad de personas? Y ahí mi suegro empezó a enseñar y dijo cosas como, ¿por qué hay tantas personas no alcanzadas allá? Porque hay las religiones como el Islam, el hinduismo, el budismo. Y no es fácil trabajar con esas personas. Y en particular los musulmanes. Pues Dios empezó a tocar mi corazón. Porque la mayoría de los misioneros van a lugares donde ya hay acceso al Evangelio. Inclusive, solo uno de 10 misioneros van a la ventana 1040. Y nos preguntamos por qué todavía hay tantas personas que no han escuchado las buenas nuevas en nuestro mundo. Es porque los misioneros no van a esos lugares. Y el bloque más grande de las personas, las etnias no alcanzadas, son los musulmanes. Y Dios empezó a tocar mi corazón. Scott, quiero que tú vayas al Medio Oriente. Entonces yo pues compartí eso con mi novia en esa época. Y ella me dijo, ay, pero eso no tiene sentido porque yo crecí en Colombia. Yo crecí en Colombia, yo crecí en Chile. Ya hablo el español. Y eso no tiene sentido. Dios no me va a mandar al Medio Oriente. Eso es loco, eso es una locura, Scott. Entonces, voy a orar por usted. Y yo no hablé más del tema. Nos casamos. Bueno, 2 años después, nosotros nos casamos en el año 96. Y 2 años después, estamos en una conferencia misionera en nuestra iglesia. Y un misionero del Líbano, un americano, misionero en Líbano, estaba en nuestra conferencia y compartí sus experiencias. Y yo sentí otra vez ese llamado, más allá. Pero ahora quiero que tú incluyas a Irak, al Medio Oriente. Y yo sabía. Al mismo tiempo, yo no sabía, pero
Dios estaba trabajando, orando en mi esposa. Y en diferentes momentos, los dos nos rendimos a la voluntad de Dios. Y después nosotros pues hablamos y nos dimos cuenta lo que Dios hizo. Y en el año 2000, nosotros empezamos el viaje misionero transcultural. Levantamos los fondos y en el año 2002 llegamos al Líbano, a Beirut. Y de verdad nosotros creíamos que íbamos a quedarnos allá por el resto de nuestras vidas. Pero de una vez nosotros empezamos a tener problemas con visas. Nosotros pues empezamos a entablar relaciones con personas, formar relaciones, aprender árabe. Y fue chévere, pero tuvimos que salir. Luego fuimos a Egipto. Ahí en Egipto los últimos 2 hijos, los gemelos, nacieron allá en Egipto. El mismo proceso, nosotros pues formando relaciones, ¿sí? Compartiendo el evangelio a través de las relaciones. Y otra vez tuvimos que salir. Claro, muy frustrados estábamos en los Estados Unidos. Queríamos estar allá, pero Dios no estaba abriendo la puerta. Y la verdad, la pregunta más común en nuestra casa en esa época era: ¿por qué, Dios? ¿Por qué nos preparó y luego por qué no nos dejó quedarnos allá? En el año 2006, el tío de mi esposa, que también es misionero en Colombia, ya lleva casi 50 años en Colombia. Es más colombiano que gringo. Habla el inglés con acento. Me invitó, año 2006, me invitó a enseñar una clase, un módulo sobre el islamismo, el Islam, en el Instituto Bíblico. Y en esa clase, Dios utilizó a un alumno que me hizo una pregunta, y esa pregunta cambió el rumbo de nuestro viaje. Entonces, a través de nuestro testimonio, a través de las historias, ese alumno me preguntó: si es tan difícil para los norteamericanos estar allá, llegar allá, quedarse allá, ¿por qué no vamos nosotros, los latinos? Y ahí Dios empezó a darnos una perspectiva más amplia. Que Dios sí tiene un plan más grande que el mío. Yo como familia, nosotros queríamos quedarnos allá, plantar iglesias, evangelizar. Pero ahora estamos en un ministerio que se llama la Iniciativa Latina, lo cual es, nosotros mentoreamos a las iglesias latinas a que abracen la gran comisión, pero de manera completa. La misión local y la misión global. Entonces yo estoy pensando en este tema para esta noche. Y nosotros llegamos a Colombia en el año 2007. ¿Y qué tal si cuando llegué a Colombia traté de vivir acá como si fuera el Medio Oriente? ¿Sí? ¿Me hago entender? Por ejemplo, ¿qué tal si solo usaba el árabe? Abana alladhi fi samawat liyataqaddas ismuka liyati malakutuka. ¿Qué tal? ¿Entendieron? Claro que no. ¿Sí? Muy raro. ¿O qué tal si solo usaba la ropa de los árabes acá en Colombia? ¿Tiene sentido hacerlo si quiero alcanzar a mis vecinos colombianos? ¿Eso tiene sentido?
No, eso sería loco. ¿Qué creen ustedes? ¿Hubiera podido integrarme en la cultura colombiana? No. ¿Creen que las personas me hubieran escuchado? ¿Aceptarían lo que les estaba ofreciendo? Yo creo que no, aun si fuera el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué dicen no? ¿Sí? Sería muy raro. ¿Sí? Tenemos que asimilar la cultura, ¿sí o no? Esa es la carga del misionero transcultural. Bueno, durante la Guerra Fría, en la Unión Soviética, hay un personaje que se llama Nikita Khrushchev, que fue uno de los dirigentes comunistas más importantes de Rusia. Entonces era uno de los protagonistas y él contaba la siguiente historia. Había mucha inquietud en la Unión Soviética debido a un incremento alto de hurto, los robos menores. Y Khrushchev comenzó una iniciativa para erradicar los robos menores. Y para lograr eso, instaló vigilantes militares en todo lado, especialmente en las zonas de fábricas y donde trabajaban los obreros. Y aconteció que en San Petersburgo, en un aserradero, había un obrero que se llamaba Vladimir Petrovich, un nombre ruso, ¿no? Y Vladimir trabajaba todos los días, como todos los obreros. Los vigilantes pues conocían muy bien a los obreros porque trabajaban todos los días y también los vigilantes trabajaban todos los días. Y un día un vigilante empezó a sospechar a Vladimir porque salía empujando una carretilla con una lona muy sospechosa. Y el vigilante lo detuvo y le preguntó: Petrovich, mi amigo, ¿qué tienes en la lona? Y Petrovich respondió, pues, aserrín y virutas, por supuesto, ¿sí? Y el vigilante dijo, ay, sí, claro, yo sé que estás robando algo, déjame mirar la lona. Entonces Vladimir la abrió, la vació y sí, solo tenía aserrín y virutas. Todas las noches Vladimir salía con una carretilla con lonas llenas de aserrín. Y todas las noches el vigilante lo sospechaba y requisaba las lonas. Y después de varias semanas el vigilante no podía aguantar más. Estaba muy frustrado porque sabía que Petrovich estaba robando algo. Y le dijo, Petrovich, te conozco muy bien y sé que estás llevando algo todos los días. Si me dices qué estás robando, no te hago nada. Te dejo en paz. Y pues Vladimir Petrovich pensó un poquito y luego lo miró y le dijo, carretillas, mi amigo, carretillas. ¿Sí entendieron? Cuando pensamos en todas las culturas del mundo y como Dios nos ha mandado a ser discípulos de todas las etnias, todas las naciones, es fácil entender el concepto de integración. El misionero transcultural tiene que aprender el idioma.
Yo tenía que aprender el árabe. Yo tenía que aprender el español. Mi esposa no. Ay, no es justo. ¿Sí? Pero esa es la carga del misionero transcultural, ¿sí o no? ¿Sí? Y si uno de ustedes va al Medio Oriente, va a tener que aprender el idioma. Es obvio que tiene que hacerlo. ¿Cómo va a predicarles las buenas nuevas si no puede manejar el lenguaje de las personas? Cuando hablamos de las misiones globales o las misiones transculturales, entendemos muy bien la necesidad de integrarse. ¿Por qué? Porque hay muchas diferencias. Y uno tiene que esforzarse mucho para integrarse. Y que uno tiene que llevar una vida disciplinada. No pasa porque sí. Es trabajo. No es fácil. El misionero transcultural siempre está pensando en cómo puede integrarse. Buscando oportunidades. ¿Oportunidades de qué? Aquí, esta pregunta que acabo de hacer, ¿oportunidades de qué? Aquí es cuando nos enfocamos en las carretillas y pasamos por alto un principio clave en las misiones. Y no importa si es aquí, en Manizales, o allá, en Mosul, Irak. No importa si es la misión local o la misión global, si es en mi cultura o en una cultura muy diferente. ¿Oportunidades de qué? Oportunidades de formar relaciones con personas nuevas. Con personas, otra manera para decirlo, personas desconocidas, personas nuevas. Es entablar relaciones. ¿Quieres ser misionero acá? ¿Quieres alcanzar a tu barrio? ¿Quieres alcanzar tu ciudad? Primero, tienes que buscar oportunidades de entablar relaciones con personas nuevas. Claro, nosotros en nuestro círculo de influencia conocemos a personas que no conocen a Cristo. No estamos pasando por alto eso. Hay que alcanzarlas. ¿Sí? Pero siempre necesitamos estar buscando las oportunidades con personas nuevas. ¿Y cuándo? Ya. Ahora. ¿Cuándo es que el misionero transcultural tiene que hacerlo? Cuando llegue. Yo conozco a personas que quieren salir de Colombia. La verdad, quieren estar en el exterior, quieren ser misioneros transculturales. Y la verdad me parece muy chévere. Porque nosotros ayudamos en eso. Sí, en la capacitación, viajes misioneros a corto plazo, a la ventana 1040 aún. Es lo que hacemos. Pero yo conozco a personas acá que dicen, yo quiero ser misionero transcultural, yo quiero ir más allá de mis regiones. Aún dicen que quieren ir al Medio Oriente. Y tal vez esta noche las misiones globales, transculturales, te llaman la atención. Cuando yo acepté por fin el llamado misionero transcultural, yo tenía que compartirlo con mi papá.
Yo les dije que yo tenía mi vida planeada, pero les cuento también que mi papá tenía mi vida planeada. ¿Sí? Entonces, la noche, cuando yo le conté que Dios quería y yo quería ser misionero, pues todo cambió con mi papá. Inclusive, hoy en día no tengo relación con mi papá, todo cambió. Pero él me hizo una pregunta, y la verdad la pregunta es para ustedes también. Él me la hizo para burlarse de mí, pero la verdad, yo creo que Dios me enseñó algo a través de esa pregunta. Él me preguntó, ¿cómo vas a ser misionero más allá, si no lo eres acá? Es que todo empieza acá, en nuestro barrio, en nuestro vecindario. Si no eres misionero acá, no vas a ser misionero allá. Si no estás compartiendo el evangelio con personas desconocidas acá, no lo vas a hacer allá. Tenemos que comenzar con la misión local. Y por eso Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Pues empezando en ¿dónde? Empezando en Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque estaban en Jerusalén. Nosotros empezamos en nuestra Jerusalén. Y luego llegamos a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cómo vas a ser misionero allá si no lo eres acá? Segundo, tienes que construir puentes, acoplándote a los intereses de las personas nuevas que estás tratando de alcanzar. Construir puentes, pero según los intereses de las personas. No es manipular, es hacerlo de manera sincera. Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo en sus Biblias, 1 Corintios capítulo 9. Y vamos a leer los versículos 19 al 23. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo, para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví, ¿qué? Judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como, ¿qué? Los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos, para todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos. De todos me he hecho esclavo. Fue una decisión. Me he hecho. Decidió ser un esclavo. Y un esclavo no vive por sí mismo. Tiene que ejercer lo que su jefe manda. Cumple su papel. No manipula a las personas y no pone trabas en el camino. Un esclavo no es una traba para la persona quien está llegando a los pies de Cristo. Y Pablo dijo, por eso se hizo todo
para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. En Hechos 15 había una discusión muy fuerte entre los judíos y los gentiles. Los judíos salvos decían, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Y eso empezó una discusión tremenda, hasta que la discusión llegó a los oídos de los apóstoles. Y Jacobo dijo algo que realmente es clave para nosotros esta noche, pensando en integrarnos en nuestros barrios. Dice, versículo 16, después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace esas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Y el versículo 19, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. A veces nosotros ponemos trabas. Nosotros exigimos cosas de las personas que no deberíamos exigir. Eso no es ser esclavo de las personas. Ser esclavo no es fácil. Ser esclavo no es tener las cosas como nosotros queremos, como quisiéramos a veces. Pablo dijo, me he hecho esclavo. Y eso requiere disciplina. Y voy a terminar con este pasaje bíblico. En 1 Corintios, vamos a seguir en el mismo capítulo 9. Y nuevamente cuando nosotros leemos este pasaje, no pensamos en el evangelismo, no pensamos en las misiones. Muchas veces solo pensamos en la vida cristiana. Pero acabamos de leer como él dijo, me volví judío para ganar a los judíos. Me volví griego para ganar a los griegos. Me volví una persona sin ley para ganar las personas sin ley. Y miren y escuchen eso. Dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Y ese uno que dura para siempre es el fruto del evangelismo, el fruto de las misiones. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Esta noche quiero que ustedes piensen en sus vidas. ¿Cuáles son las oportunidades que has pasado por alto? En el colegio, en el trabajo, en el conjunto cerrado, en la calle, en las tiendas, en el supermercado, en el Juan Valdés. Cada vez que el Espíritu Santo te dice, habla con esa persona, y tú dices, es que no lo conozco, no la conozco.
Eso es desobediencia. Para llevar una vida como un esclavo, hay que llevar una vida disciplinada. Oremos. Padre, muchas gracias por este tiempo en tu palabra. Por favor, úsalo para tu gloria y para el crecimiento de tus siervos acá y tu iglesia acá. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ahora vamos a permitirle a la pastora Noemí, que también viene a traernos un mensaje. Pastora, démosle un aplauso al Señor por la vida de Scott, por su testimonio. Y ahora vamos a escuchar, pastora. Qué bendición es estar aquí. Es un privilegio poder estar en este lugar. Estuve hace un poquito más de un año atrás en este lugar, pero no tuve oportunidad de estar en el culto y hoy me alegra de estar con ustedes. En nombre de la Denominación Bautista Colombiana reciban un fraterno y cordial saludo. Pero también en el nombre de mi iglesia, la Iglesia Bautista Belén en Barranquilla. Costeño es lo que hay por aquí, ¿cierto? De mi familia, mi esposo Abraham Morelo, y nos acompañan nuestros 2 hijos en Barranquilla. Ya la niña se casó y vive en Guatemala. Entonces, en estos momentos están todavía 2 en casa, ayudándonos en el equipo ministerial también, por lo cual damos gracias al Señor. Entonces, queremos decirles que todos somos DBC, todos somos Denominación Bautista Colombiana, unidos en la extensión del reino. Nuestro eslogan en este momento. Necesitamos unirnos, necesitamos unir esfuerzos, hacer sinergia, porque los campos están blancos para la siega. Es nuestro tiempo, es ya, es ahora. No tengo que esperar, es el tiempo. Así que estamos trabajando en el nivel de la Denominación Bautista Colombiana en unirnos para la extensión del reino y que nuestro país y fuera del país podamos ver el fruto. Cuando Dios gobierna, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y estamos pasando por dificultades porque los cristianos hemos sido desobedientes por muchos años, por muchos años. Quiero hablarles un poquito de mi vida y luego entramos también en el aspecto del tema. Mis abuelos salieron de Europa cuando Rusia invadía los países bálticos. Y era una época en la cual para ellos era el ahora o nunca. El 95% de Latvia era cristiano, de diferentes denominaciones, fuertes los luteranos, fuertes los bautistas y otras denominaciones. Tanto así que el himno nacional de Latvia dice: Dios bendice a Latvia, haz de ella una gran nación. Y era un país prácticamente asentado en su comodidad. Sin embargo, cuando Rusia empieza a invadir y toma Ucrania, luego sigue adelante Letonia, Estonia, Lituania, y toma los 3 países bálticos y otros países y se conforma la Unión Soviética. Pero antes de eso, las iglesias bautistas cayeron de rodillas delante del Señor a pedir libertad, a pedir dirección de Dios, voluntad de Dios. Y en diferentes iglesias el Espíritu Santo habló
en una forma no común para los bautistas y dijeron, hay que salir ahora porque yo los envío a las naciones. Yo los envío a las naciones. En ese momento, con lo que tenían, con maleticas que tomaron, abordaron buques y se fueron a alta mar porque no sabían para dónde iban. 3 grandes buques en alta mar con letos sin saber para dónde iban. Uno de los barcos lo acogió Canadá, les dio asilo. Otro de los barcos lo cogió Argentina y el de mis abuelos, en una manera profética, lo acogió Brasil. Brasil les dio asilo. Entonces mis papás nacen en Brasil. Cuando llegaron al Brasil solo le dieron una tierra, nada más, tierras, nada más. Pero allí empezaron a organizarse y compartir el evangelio, a aprender el idioma, a aprender el portugués. Y ahora nos hablamos también portugués. Hablamos también portugués. Pero allí los papás crecen en Brasil, construyendo iglesias, formando. Mi papá hizo parte de los constructores de iglesias. Y en ese momento era la mayor iglesia en Brasil. Apenas el evangelio estaba llegando y fortaleciéndose y llegó a ser una iglesia de 1,300 miembros allí en un territorio nuevo en toda la parte del estado de São Paulo en Brasil. ¿Qué pasó? Allí crecieron haciendo misiones y conformaron la Convención Bautista Leta Brasilera, con más de 90 iglesias que plantaron los letos que llegaron del Brasil, evangelizando y llevando la palabra del Señor. Papá cuenta cómo mi mamá también, después de que terminaba el culto en la iglesia, en las tardes salían caminando a evangelizar este grupo un pueblo, el otro grupo otra ciudad, y había unos carritos viejos allí, esos iban más lejos, pero todos a plantar iglesias. Mi mamá decidió prepararse mejor y con algunos contactos que había en Canadá, ella salió para estudiar en Prairie Bible Institute en Canadá. Y estando allí, llegó un misionero de nuevas tribus y empieza a contarles que en Bolivia, entre Bolivia y Brasil, acababan de hacer contactos con una tribu indígena salvaje que están amenazando a misioneros. Y matar un tigre o matar una persona era el más alto rango. Era el más alto rango. Ya habían atacado algunas fincas, pero nuevas tribus hizo contacto y estaban saliendo. Mi mamá, allá en Canadá, esa noche, le dijo: Señor, yo voy. Yo voy. Se devuelve de Canadá a Brasil y esa convención bautista brasilera, Leta brasilera, la envía a este nuevo campo misionero. En 2 ocasiones, mamá casi pierde la vida. Una vez porque las iglesias del Brasil enviaban las ropas y todo lo demás y se repartía porque ellos salieron sin ropa y toda esa situación cuando estaban saliendo. Pero la segunda vez es porque al salir del monte contrajeron viruela, sarampión, todas estas enfermedades virales y muchos estaban muriendo. No había médico, no había enfermero, mamá ayudaba, era soltera, ayudaba en lo que podía, pocas medicinas. El campo misionero era totalmente en la selva. Entonces, en ese momento se acabaron las medicinas, había muerto alguno por ahí, salta una persona por la ventana de nuestra casa con una lanza y mamá solo dice Jesús, no la alcanzaba a orar
y piensa en mi hermano y dice, cuida a mi hermano, a mi hijo Samuel, a mi hermano mayor. Pero ella queda mirando y no sabe ni qué decir ni qué hacer. De pronto él baja la lanza, habló algo en ayoreo y salió por la ventana y se fue otra vez. Pero allí, eso ya es cuando ya mi hermano nace, llega, después de 3 años llego yo, pero ella conoce a mi papá en la infancia, en la juventud, pero del Brasil envían personas para construir templos y casas y llega a construir allá la primera escuela, la primera casa, mi mamá la primera maestra y allí comenzamos. Yo crecí allí, jugué a pie descalzo con los ayoreos, mis compañeros, los ayoreos de escuela. Entonces cuando termina la escuela primaria ya yo salgo para estudiar a Santa Cruz en Bolivia y luego después tengo el llamado para servir también al Señor y vengo a estudiar al Seminario Bautista Internacional de Cali. Y entonces la historia se vuelve más corta. Allí conocí a un cartagenero, me casé con un cartagenero y en estos momentos vivo en Colombia. Hace ya 30 años y Dios nos ha permitido más de 30 años, ya un poquito más de 30 años. Ahora nuestra niña se fue y se está preparando, se fue y se estuvo preparando un tiempo en Estados Unidos y luego ahora está en Guatemala, se casó con un guatemalteco y le sirve al Señor en Guatemala. Ahora está en el ministerio de Lucas Ley, especialidades 625 juveniles y coordina todo el ministerio interdenominacional para adolescentes en Guatemala. Yo solo quiero decirle que Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de propósitos. En ese momento los abuelos no sabían cuando Dios les decía que Él nos enviaba a las naciones. Ellos llegaron al Brasil, mi mamá y mi papá a Bolivia y yo llegué a Colombia y ahora mi niña en Guatemala. Dios no tiene fronteras. Hermanos, los no alcanzados, cada persona que no conoce a Jesús es un no alcanzado. Yo sé que tenemos muchos lugares donde en un momento dado no conocen a Jesús, pero estamos tan acostumbrados de intercambiar con personas que no conocen a Jesús y pensamos solamente en los no alcanzados por tierras lejanas. Pero como decía nuestro hermano Scott, tenemos que empezar por nuestra Jerusalén. Todo el tiempo a nuestro lado hay alguien que no conoce al Señor. Eso no es. Piense un poquito, esta mañana, ¿qué hizo usted? ¿Qué hizo usted esta mañana? ¿Para dónde fue? ¿Cogió un bus? ¿Alguien se sentó al lado o no? ¿O cogió un taxi? ¿El taxista conoce a Jesús o no? ¿O fue a la tienda, compró la leche? ¿El de la tienda conoce a Jesús o no? ¿O de pronto tuvo una reunión con la familia? ¿Toda la familia conoce a Jesús o no? Todo el tiempo estamos con personas que todavía no conocen a Jesús. Tienen a un Jesús histórico, pero no tienen una relación con Jesús. Si usted le pregunta, ¿sabes quién nació en Belén? ¿Sabes quién murió en la cruz? Celebramos Semana Santa y todo lo demás. Pero no hay vidas transformadas por Jesús. Y es allí donde nosotros tenemos que movilizarnos. Y esta noche yo quiero que cada uno de nosotros pensemos que la gran comisión no es para personas especializadas. La gran comisión no es para personas que acaban de salir de seminarios, institutos bíblicos y universidades cristianas. No es solamente para ellos, es para cada persona que recibió a Jesús como Señor y Salvador.
cada uno de nosotros. Hoy quiero pensar a cuántos le hemos compartido este año y estamos cuidándolos y diciéndoles dónde están, para dónde van. Mira, así se ora, este es el versículo, esta es la palabra. Cuando tú buscas capítulos en la Biblia es esto. Tú puedes empezar por leer esto. Cuando necesites orar, orar es hablar con Dios. ¿Cómo es tener comunión con Dios? Estar guiando a esa persona. Y es allí donde yo quiero hacer un llamado a la iglesia, a los líderes, a los ministerios, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los ancianos, al adulto mayor, a todos a movilizarse. ¿Qué es movilizar? ¿Qué es movilizar? Salir de nuestra zona de confort, salir del lugar donde nosotros nos sentimos bien acomodados. En realidad, en Latvia, en el momento en que entra el comunismo y son esparcidos los letos por todas partes, el evangelio creció, el evangelio se multiplicó, porque para Dios habían otros lugares que necesitaban oír la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros tenemos que esperar persecución, o tenemos que esperar una diáspora o algo así por el estilo, para expandir la palabra. No, es el momento de obedecer. En nuestras Biblias, todos conocemos Mateo 28, ¿cierto? La gran comisión. El hecho no es que no sepamos, el hecho es cuánto obedecemos. Y muchas veces no hemos entendido la obediencia porque nuestro amor a Jesús no ha crecido, o Él no es el Señor y amo total de nuestras vidas. Y nuestra pasión está en bajo nivel porque nuestro amor a Jesús está fallando. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Repitamos otra vez, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de los grandes mandamientos lo encontramos en Mateo 28, del 17 en adelante, allí cuando ya Jesús está en el momento de ascender al cielo. Hay algo tan especial en ese texto, tan especial, dice, cuando lo vieron, adoraron, un acto de adoración. En ese momento, en ese ambiente de adoración, aunque algunos dudaban, Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder, toda potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Y porque ese poder me es dado, ahora yo lo delego a ustedes. Y en Hechos 1:8 nuevamente Jesús lo repite claro a sus discípulos. Le dice, por tanto, id. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Hoy cuando miro hacia atrás en nuestra generación, puedo ver qué era lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere hacer. No tenemos frontera, el cielo es nuestra frontera. El cielo es nuestra frontera. Dice a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y lo otro es presencia. Tenemos varias P aquí. La primera P es el poder que Él delega a su iglesia a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. La otra P es proclamación. Dice, id y haced discípulos, ¿a qué? A todas las naciones. A todas las naciones. Bautizándolos, enseñando. Y la otra es presencia. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. Una de las grandes garantías es cuando nosotros compartimos, cuando nosotros proclamamos, cuando nosotros yendo cada día en nuestro diario vivir, compartimos de Jesús, Él está con nosotros. Porque nosotros proclamamos, anunciamos el evangelio de salvación, pero el Espíritu Santo es el que convence de pecado y convierte el alma. Y nos da un nuevo nacimiento. Entonces, rápidamente, ¿cómo trabajaremos? ¿Cómo podemos movilizar? Uno, Operación Andrés. ¿Cuántos conocen esto? Operación Andrés. Gracias, pastor. Pastor ya ha iniciado a movilizar la iglesia. Cada uno de nosotros debe tener, si quiere lo apunta en su celular, en libreta o tener algo así, una lista de mínimo 10 personas que no conocen de Jesús. Y a veces decimos, ay, pero ¿por dónde comienzo? Vaya empezando una lista con sus familiares que no conocen de Jesús, con luego su familia secundaria, luego sus amigos, luego las personas del vecindario, el de la tienda, el que nos vende la yuca allá en Barranquilla, pasa la yuca en una carretilla todos los días vendiendo yuca, el que nos vende la yuca, el que nos vende allí en la tienda, la persona de la peluquería, la que nos hace las uñas. ¿Conoce a Jesús la que nos hace las uñas, la que nos corta el pelo? La panadería donde todos los días vamos a comprar, la maestra de la escuela de nuestros hijos. Ese id está en el original yendo. Quiere decir que mientras estamos viviendo, yendo, vamos compartiendo. Y luego ellos son esparcidos y siguen yendo a Judea, siguen yendo a Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta que llegó el evangelio a nosotros. Si personas no hubiesen obedecido este mandato, no hubiese llegado el evangelio a nosotros. Hoy Dios quiere llegar a través de ti a muchas personas que te rodean. A muchas personas que te rodean. Empecemos orando para que Dios abra puertas para el evangelio, orando por los que no conocen de Jesús, orando por los que están en tierras lejanas llevando la palabra del Señor, que Dios los guarde, que a riesgo de sus propias vidas están proclamando, están llevando la palabra del Señor. Oremos por misioneros, tomemos nombres de misioneros y empecemos a orar por ellos. Movilicémonos en oración. Número 2, movilicémonos en ser testigos. Ser testigos. A veces decimos, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El Señor no te mandó dar cátedra para compartir el evangelio. El Señor mandó a graduarte primero de algún curso para compartir el evangelio. Cuando Él sanó al endemoniado gadareno, Él le dijo, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Él está pidiendo que tú seas testigo. En tu vida hay un antes y hay un después de Jesús. Cuando tú llegas y compartes lo que era tu vida y lo que es ahora, tú estás siendo testigo del poder de Dios. Una cosa es que me cuenten qué pasó allá en una de las marchas y otra cosa es cuando yo soy testigo y veo qué pasa en una de las marchas. Una cosa es que yo sea testigo de lo que está sucediendo, yo vivo esa experiencia, yo paso por esa experiencia.
y yo puedo hablar como el ciego. Yo no sé de lo que ustedes me están hablando, pero hay una cosa que yo sí sé, que yo antes era ciego y ahora veo. Ustedes verán si creen o no creen, pero yo soy testigo del poder de Dios que actúa en mí, del poder transformador. Entonces tenemos nosotros que movilizarnos como testigos. ¿Cuántos aquí ya conocen a Jesús? ¿Cuántos Jesús transformó su vida? ¿Cuántos tenemos un antes y un después? Yo recibí a Jesús cuando tenía apenas 9 años y yo decía, ay, yo no tengo una historia de drogadicción de pronto, o yo no tengo una historia por allá de que era matona o algo así por el estilo. Entonces mi testimonio no va a impactar. ¿Cómo hago? ¿Cómo voy a compartir? No, pero yo tengo una historia que contar. Yo le tenía mucho miedo a la oscuridad. Tenía mucho temor de que Cristo llegara y yo no tenía seguridad de mi salvación. Yo no sabía si yo me iba con Jesús o me quedaba. Y entonces una noche, después de un mensaje de la segunda venida del Señor, apenas tenía 8 años. Y entonces cuando llegué a la casa le dije a mamá, no me apague la luz del cuarto. Y ese día mamá dijo, pero ¿por qué? ¿Tienes miedo a qué? La oscuridad, y no sé si viene Jesús y yo me voy a ir o yo me quedo. Entonces mi mamá me dijo, hay una manera de que tú puedas estar segura hoy mismo que si viene Jesús tú te puedes ir con Él. Porque la sangre de Jesucristo, el pecado es lo que nos separa de Dios. En una manera sencilla me dijo, el pecado es el que nos separa de Dios. Y entonces me dijo que allí en 1 Juan decía, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos, Él nos limpia de todo pecado. Y tú puedes estar segura que cuando Él nos limpia de todo pecado, nosotros vamos a estar con Él cuando Él venga. Esa noche nos arrodillamos al pie de la cama y oramos con mamá. Y de ahí en adelante mi vida cambió. Tenía 8 años. Cuando me iban a bautizar a los 9 años, hubo una reunión allí que si se bautizaba, no se bautizaba porque era niña o algo así por el estilo. Pero gracias a Dios, Él ha preservado nuestra vida en Él. Y ahí estamos, sirviéndole al Señor. Pero ahora yo tengo plena seguridad de que yo voy. Mi testimonio le va a servir a alguien. Tu testimonio, alguien lo está necesitando oír. Tu vida necesita ser oída por alguien. Alguien. Ser testigo de lo que el Señor hizo en mí. ¿Cuántos van a ser testigos? No basta repartir tratados. A veces calmamos nuestra conciencia y salimos y repartimos. No estoy en contra que se repartan tratados. Pero vean, a nadie le decimos nada. ¿Cierto? A nadie le decimos nada. Pero nosotros tenemos que pensar en un evangelismo transformador, en un evangelismo donde nosotros cuidamos el fruto, donde nosotros guiamos, porque Él dice, bautizándolos y enseñándolos. Hemos tomado con demasiada liviandad la gran comisión. Entonces invitamos a alguien a venir a la iglesia. No, yo ya le he invitado, él verá. Y creemos que evangelismo es solo invitar. Evangelismo es más que invitar. Es testimonio. Yo soy testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces vamos por un evangelismo que deje fruto, y fruto que permanezca, y fruto que produzca al 100, al 60 y al 30 por uno. Oiga, no dice 1 por 1. Aquí estamos empezando por lo menos 1 al año. Pero el fruto debe ser mínimo 30 por 1, 60 por 1 y 100%. Sin embargo, lo importante es que nosotros no dejemos bebés abandonados. Y ahí viene la tercera cosa. La primera dijimos,
oración compasiva, desenfocándonos de nuestro propio ego y nuestras propias necesidades. Segundo, vamos con un evangelismo transformador, porque Jesús es transformación y vida. Nuestras camisetas de la denominación, todas dicen unidas en la extensión del reino, porque Jesús es transformación y vida. Nosotros tenemos que ver vidas transformadas, vidas creciendo, vidas que están dando ahora también su fruto. Pero en tercer lugar, un discipulado multiplicador. Si cada uno está discipulando a uno, si cada uno está cuidando a uno, si en este lugar hay 50, 60 personas y cada uno tiene uno, el próximo año no tenemos 60. ¿Cuántas tenemos? 120. Es un discipulado multiplicador. Eso no quiere decir que no pueden tener las clases. Claro que sí, en una manera formal también podemos tener nuestras clases de discipulado. Pero hay algunos que no vendrán a las clases, que tienen turnos en los hospitales, que tienen turnos en los bomberos, en otras partes donde es por turnos y no pueden estar siempre en las clases de discipulado. Para eso estamos tú y yo, ir donde Él está. Ir donde Él está o donde ella está. Entonces ya no tendremos solo los 10, porque si somos 100, estaremos formando 100 discípulos. Ese es el mandato de Jesús. Y vamos a dejar de calmar nuestra conciencia que ya repartimos, que ya invitamos o que ya le dijimos que oigan a tal predicador o algo así por el estilo. También es una herramienta y Dios produce fruto a través de esas semillas, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que responsabilizarnos por esas almas que van llegando a los pies de Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y en ese guarden, Él también empieza a hacer, ese nuevo creyente que estás discipulando, empieza a hacer su lista, empieza a orar por los que no conocen del Señor, empieza a ir y enseguida compartir lo que Dios está haciendo en su vida, enseguida empieza a compartir. Es el discipulado multiplicador. Vamos a dejar de sumar, vamos a dejar de ir pasito a pasito. Es el momento en que nos levantemos en este país a levantar un gran ejército movilizado en orar por los perdidos, en la oración compasiva. Somos ovejitas, pero dejemos de orar tanto como ovejitas. Bendíceme, cuídame, ¿cierto? Provéeme, llévame a tal parte, ¿cierto? Y nos olvidamos de orar por los demás que sufren. Segundo lugar, evangelismo transformador, siendo testigos del poder de Dios. Tercer lugar, discipulado multiplicador. Pero también movilizarnos en la ofrenda misionera que va más allá de nuestras paredes. Muchas veces nosotros decimos necesitamos esto para acá, pero la palabra del Señor es clara. Cuando una iglesia da, Dios le da más. Estamos proponiendo como denominación bautista que todo bautista puede dar algo para el Señor. Mi primera ofrenda de misiones cuando yo era niña, mamá siempre el sábado en la noche se preparaba el sobre del diezmo y nos daba a cada uno de nosotros, somos 2 hermanos, y le daba a mi hermano algo para llevar y a mí, pero había también una ofrenda especial de misiones. Y éramos misión, pero dábamos misiones. Entonces, yo me sentía mal, porque yo decía, esa plata me la da mamá, no es mía. Yo era como si yo no estuviera dando. Se me ocurrió la idea de subirme al palo de mango en la casa, llené 2 baldes grandes, los saqué a la puerta y empecé a vender los mangos. Y
todo lo que vendí de esos 2 baldes de mango fue mi primera ofrenda de misiones conseguida por mí. Hay muchas personas que pueden conseguir para la ofrenda de misiones. No podemos decir no tengo, porque Dios es el proveedor para que nosotros extendamos el reino a través de nuestras ofrendas. Nosotros podemos sostener misioneros, podemos enviar misioneros, nosotros podemos unirnos con varias iglesias para sostener un misionero. Nosotros podemos ir más allá de nuestras paredes con nuestra ofrenda. Cuando nosotros ofrendamos, nosotros estamos enviando gente para afuera, para afuera, para afuera. Jesús no se centró en él, su ministerio. Él oró por nosotros. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Yo te ruego que tú los guardes del mal, que los guardes. Están en el mundo, pero no son del mundo. Jesús oró por ti, por mí. Jesús no se centró en orar por él. Jesús oró en ese día por los demás. Hacia afuera, el evangelismo hacia afuera, hacia la comunidad, el discipulado, salir de nuestras 4 paredes, la ofrenda, salir de nuestras 4 paredes. ¿Cómo podemos dar? También nosotros podemos dar ahorrándonos 3,000 pesitos con una merienda semanal. Esta gaseosa y este buñuelo no me lo voy a comer. Y esos 3,000 pesos lo voy a guardar para misiones. De hecho, le va a ayudar en su dieta, ¿cierto? Le va a ayudar en su dieta. Pero usted no tiene que sacar un presupuesto adicional. Es algo que usted se ahorra. Yo oí la historia de un misionero, de un estudiante del África que vino a estudiar a Estados Unidos, y una ancianita que no tenía casi alimento, enviaba todos los meses una ofrenda para él. Entonces decía: compro 2 huevos menos, compro 1 libra de arroz menos, compro menos carne, un poquito menos de carne, y esto lo separo para sostener a este joven que se está preparando, africano, que se está preparando. Ese joven llegó a mover multitudes en el África cuando volvió, pero era una anciana que vio la visión de sostener a alguien, ¿Cómo? Con su propio dinero, Si tú lo ahorras al mes, son 12,000 pesos. Al año, 144. Si tu familia tiene 4 personas que están haciendo lo mismo, son 500 y pico. Si nosotros lo multiplicamos por unas 20 iglesias que tienen 20 familias, de eso podrían sostener alrededor de 6 familias, de 6 a 10 familias misioneras. Tenemos que movilizarnos en enviar a través de nuestras ofrendas, pero no solo enviar, también ir. Jesús allí en Juan 20 dice: como el Padre me envió, así os envío yo. Somos enviados. Yo sé que Dios está tocando corazones para no quedarnos en nuestro lugar. Es probable que Dios te está llamando para ir más allá de las fronteras, para ir más allá de nuestro municipio, de nuestro departamento, para ir más allá. No hay fronteras. Alza tus ojos y mira la oportunidad. Alza tus ojos. Ocúpate y detente en mirar hacia dónde Dios te quiere llevar. Alza tus ojos, y es probable que algún lugar necesita una maestra que llevará, si eres maestra, llevará transformación a esos estudiantes. Formará vidas. Alza tus ojos y mira las oportunidades que tienes en algunos barrios, en algunas ciudades. Es probable que te lleve fuera del país. Es probable que te llegue fuera del continente. Alza tus ojos y mira. Un ministerio grande
que Dios tiene preparado para ti. Hoy yo te invito a alzar los ojos y ver los campos blancos para la mies. Entonces, esa es la parte de la movilización misionera. Nosotros hacemos misiones orando, dando y yendo. Orando, dando y yendo. Para eso es importante que tomemos a la niñez, que movilicemos a la niñez. Y yo te quiero dejar la inquietud de que los niños conozcan las historias de grandes misioneros de nuestra época, de la época antigua, de nuestros días. Que los jóvenes puedan salir a unas vacaciones con propósito a hacer misiones en alguna parte. A plantar, ayudar a plantar una iglesia, una semana, 15 días, dependiendo cuánto tiempo los profesionales puedan llegar. En Barranquilla hay un médico que los horarios de turno donde tiene sus días libres no los toma en el momento que le corresponde. Acumula sus días libres, trabaja un mes prácticamente derecho y después toma toda una semana libre y se va a La Guajira. Allí en diferentes rancherías tiene toda una movilización de jóvenes que los acompañan y van personas que cortan el pelo, le arreglan los pelos a los niños guayú, a las mujeres guayú, le lavan los cabellos, le quitan los piojos y todo eso. Mientras otros están compartiendo, llevando amor, mientras otros están en talla y pesando cómo están los niños, si mejoraron, ayudando en la parte nutricional, llevando desparasitador, recogen desparasitadores y le dan a los niños guayú desparasitadores. No basta llegar y solo visitar y hicimos obra misionera. Hay que hacer un trabajo transformador, discipulador, llevando transformación a las comunidades con el amor a Dios, a Jesús y a los demás marca la diferencia. Cuando no hay amor, no hay pasión. Cuando éramos novios con Abraham, yo me fui a hacer un curso a Barranquilla y estábamos en Cali, en el seminario bautista, y él se quedó. Y yo conocí las playas de Colombia en esa época, en la juventud y todo, y allí en la playa escribía el nombre, hacía un corazón, se le mandaba la foto después, y luego llamadas, y ese proceso no había celulares, eran llamadas, había que ir a pagar un teléfono público para hacer llamadas, pero quería hablar con él quería hablar conmigo. Ve que no me llamaste, ¿dónde estabas? ¿Qué esto y lo otro? Había esa pasión, esa de estar comunicados, de tener esa comunión. Jesús espera que tú tengas mucho más comunión con Él que esa. El deseo de hablar con Él, estar con Él, saber de Él, pero hacer lo que Él nos pide. El amor marca la diferencia. El apóstol Pablo, allí en el libro de Corintios, vamos a terminar con esto, tocó mi corazón a los 18 años cuando decidí dar mi vida al servicio del Señor con Corintios. Segunda Corintios, capítulo 12, versículo 15. Segunda Corintios, capítulo 12, versículo 15. ¿Podemos leerlo todos juntos? Y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Aló, el amor marca la diferencia. Es una entrega total, eso es pasión. Pasión es decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pasión es decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero esa pasión por Jesús se veía reflejada
hacia los demás. Y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Yo sé que aquí hay también lugares como La Guajira u otros lugares que están esperando por ti. Están esperando por ti. El amor marca la diferencia. Dios nos llama hoy a movilizarnos. Muévete, muévete. Mañana mismo empieza a ser testigo a alguien. Mañana mismo empieza a orar hacia afuera por otros con oración compasiva. Evangelismo transformador no es solo poner pañitos de agua tibia, no es solo hacer un reguero, es trabajar haciendo discípulos para el reino. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Baja tu rostro allí donde estás. Si sientes en tu corazón decirle, Señor, heme aquí. Es probable que Él ya te ha estado mostrando un campo blanco. Es probable que Él ya te ha estado tocando el corazón. Es probable que Él ya te ha estado diciendo qué debes hacer. Es probable que el Señor ya te ha estado mostrando que de pronto en tu casa haya alguna cosa que no se usa, algún piano viejo, véndelo y manda el dinero para las misiones. Alguna reliquia que no sirve para nada, vende y envía ese dinero para las misiones. Probablemente te voy a referir de alguien que vende pudines y un pudín por semana que esa persona vende es para el Señor, para las misiones. Y ese dinero de ese pudín siempre se va para las misiones. Y Dios le ha dado tantos pudines que ahora ya da 2 pudines por semana para las misiones. Hay una señora que hace las uñas y una de las del dinero de una de las uñas que ella hace de manicure es para las misiones. El que quiere puede. Dios es el dueño de la mies. Y Él envía los obreros a la mies. Nos corresponde decir, heme aquí, envíame a mí. Oh Dios amado, yo sé que aquí hay una iglesia que marcará la diferencia en esta ciudad, movilizándose, proyectándose a la comunidad como ya lo ha estado haciendo, pero ahora impactando a las nuevas generaciones, impactando a la juventud, enseñando sobre misiones, orando por misiones, ofrendando para misiones, saliendo a hacer misiones, siendo testigos mientras en nuestro diario vivir, discipulando a alguien, formando vidas. Yo te exalto y te bendigo por lo que aquí habrá, Señor. Te doy muchas gracias. Bendigo cada vida, oh Dios, porque tú eres el que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Danos corazones dispuestos que te amen a ti y amen al prójimo. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias porque los llevarás a moverse en nuevos terrenos. Gracias, Señor, por su pastor, por sus líderes, por cada uno de los ministerios que desarrollan, por los alimentos que comparten, por los diferentes ministerios con los niños. Gracias porque tú los llevarás a nuevos terrenos. Te alabamos y te bendecimos. Y hoy alzamos los ojos para mirar el campo que ya está blanco para cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén.